Bueno, qué bendición poder estar en el púlpito para poder sacarse. Es parte del privilegio, ¿verdad? Muy bien. Bueno, gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir y estamos muy contentos por la manera como el Señor nos va cuidando, nos va dando de su gracia, ¿verdad? Para poder sobrellevar todas estas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Prácticamente pienso que ninguno de nosotros las ha vivido, son extrañas y bien incomprensibles, ¿no? Pero podemos en alguna manera empatizar con nuestros mayores, con aquellos que pasaron guerra y pasaron hambre y pasaron tiempos difíciles, que ahora ya muchos se han partido y no están entre nosotros, pero podemos imaginarnos las cosas terribles que tuvieron que pasar ellos, ¿no? De carencias y de situaciones complicadas y de no saber qué iba a pasar, esa incertidumbre. Pues en alguna manera podemos ahora empatizar y podemos entender, ¿no?, lo que ellos pasaron. Muy bien, pues me alegro mucho de ver a toda la familia Mestre. Normalmente vemos al Tony, para allá, para acá, para allá, para acá. Viene mucho por Castelbilbao, no sé por qué, pero viene mucho por aquí. Pero no, y también cuando viene a recoger a Ezequiel y por el trabajo. Pero ha sido una alegría veros también, hermanos, y veros a todos vosotros y todos los que estáis en la tarde aquí. No soy de mirar a las cámaras y todo eso y están enfocando, ¿no? Pues, saludos para todos. No sé por qué, si es porque soy de otra generación, pero me da como tembleque todos estos aparatos y todas esas cosas, ¿no? Me gusta más todo así, en vivo y en directo. Muy bien. Pero os animo a abrir en la palabra del Señor en Tesalonicenses, primera epístola de Tesalonicenses. ¡Upa! Y no sé qué pasó, pero el apóstol Pablo, él andaba llevando el Evangelio de un lado para otro y el Espíritu, claramente el Espíritu Santo lo vemos, si bien él guía a sus hijos para un lado para otro, pero en el libro de los Hechos vemos claramente cómo el Espíritu del Señor guió a Pablo y al equipo con quien iba, lo guió desde Troas hacia la parte ya europea. Y estando ahí, entraron en Filipos, y en Filipos ministraron, compartieron el Evangelio, y de Filipos se fueron hacia Tesalónica. Y en Tesalónica hubo un tremendo testimonio, de tal manera que se salvaron muchas personas, y no solamente del grupo judío, sino también de la parte gentil y de gente noble, gente de altura o de alcurnia, ¿no? Como dice, mujeres nobles, no pocas, dice en el libro de los Hechos. De manera que en poco tiempo se sabe que fueron prácticamente 3 sábados, dice que estuvo Pablo ahí entre ellos, ministrando. Hay hermanos que piensan que después visitó otra vez la ciudad y hubieron otras ocasiones para servir a esta iglesia plantada en aquel lugar. Pero cuando Pablo deja Tesalónica y se va hacia Berea, queda ahí un grupo de creyentes y después esa iglesia permaneció, de manera que cuando pasa el tiempo Pablo les escribe estas epístolas, 1 y 2, primera y segunda Tesalonicenses. Entonces, algo que destaca y algo que vemos muy claramente es que Pablo les dio el Evangelio, pero bien, puso el fundamento que es el Señor Jesucristo, y es Cristo muriendo por sus pecados, resucitado de entre los muertos, ascendido a la gloria y viniendo otra vez para reinar, para juzgar, etc. Así que ese esquema que es el Evangelio en su esencia fue dado por el apóstol Pablo a los de Tesalónica. Y en estas cartas lo que se ve claramente es esa verdad de la segunda venida de Cristo. Cristo viene. Y eso lo tenían ellos bien clarito, lo habían aprendido bien. De hecho, no había ningún problema en cuanto a que ellos creían que Cristo vendría por segunda vez. No había ningún problema.
Ahí no había herejías en ese sentido, ni había pensamientos extraños a esa gran verdad evangélica. Cristo viene, y los tesalonicenses lo creían, de manera que Pablo les dice en el capítulo 1 de que sabemos, hermanos amados, de vuestra elección. ¿Por qué? Pues porque hay una obra de fe que es comprobable, se ve, es evidente en vuestras vidas, una obra de fe, es decir, que habían creído, y como habían creído, vienen las obras como algo natural, obras del Señor en sus vidas. Hay una obra de fe en vosotros. Por otro lado, hay un trabajo de amor. Ellos tenían el amor de Dios en sus vidas y estaban amando, y de hecho el amor fraternal, dice Pablo, no tengo necesidad de escribir en cuanto a esto, porque vosotros mismos estáis siguiendo y haciendo las cosas como Dios quiere, ¿no? De manera que esas dos cosas importantísimas, en cuanto que era evidente que ellos eran hijos de Dios, y en tercer lugar porque eran constantes en la esperanza en el Señor Jesucristo. Es decir, que ellos estaban aguardando que Cristo viniera. Era una bendición poder ver estas vidas ahí en Tesalónica. Ahora, había un problema, y de ahí es que, a mi entender, prácticamente de ahí ese motor, esa motivación del por qué Pablo escribe a estos hermanos, porque habían cosas que ellos no entendían, cosas que no acababan de madurar o de entender, ¿no? Es decir, ¿qué pasa hasta que venga el Señor o mientras tanto viene? Y habían cosas que ellos no las tenían claras, y de hecho habían cosas que no las tenían en orden, y Pablo tiene que escribirles, decirles, bueno, pues mientras el Señor viene, el Señor va a venir, pero mientras viene, ocúpense en esto, o hagan lo otro. Y hay 5 cosas preciosas en Primera Tesalonicenses. No las vamos a ver todas, solamente nos vamos a enfocar en una porque hay mucho para hablar, pero unas tienen que ver con el trabajo, el hecho de estar ahí trabajando, moviéndose, tratando de atender y de trabajar con las almas, con los hombres, para poder tener una recompensa, un fruto de gloria en la venida del Señor Jesucristo. Por otro lado, madurar en la fe y crecer y desarrollar una vida de fe para que ellos pudieran tener que responder y decir en la venida del Señor, pues hemos andado en fe y no por vista, por supuesto. Y eso debían de tener en cuenta, prácticamente casi cada capítulo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, ellos debían de tener en cuenta de que los hermanos que morían en el Señor o dormían en el Señor no quedaban ahí en una especie de limbo, sino que el Señor los tenía en cuenta, que iba a venir la resurrección, y el Señor iba a venir y iba a arrebatar a los suyos, primeramente a los que durmieron en el Señor, y después los que quedaban, estuvieran vivos todavía, para juntarse con el Señor en el aire. Y por último, tenían que trabajar la santidad, es decir, debían de andar irreprensibles en santidad, para que cuando venga el Señor, pues hallarlos en condiciones. Así que 5 cosas, hemos visto 4, pero la primera la encontramos en el capítulo 1, la dejé para el final para seguir ya con ellos, ¿sí? Pero en el capítulo 1 encontramos que Pablo mismo escribe de ellos, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, 1:9, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, ellos habían sido sacados de un contexto de idolatría, y eso era algo tan común, es decir, no era un problema puntual o local de la parte de Tesalónica, sino que era un problema, era común en todo el Imperio Romano, en todo el mundo habitado de aquel entonces, porque donde quiera que había comunidades humanas, había desgraciadamente idolatría.
Cuando Pablo escribe a los de Roma, claramente les habla, y en el capítulo 1 ya les está enfocando ese asunto en cuanto al ídolo. Por lo cual, versículo 23 del capítulo 1, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así que en Roma encontramos que realmente había idolatría. Cuando Pablo escribe a los de Corinto, claramente les dice, huís de la idolatría. Les pone el ejemplo de Israel en el desierto, cómo ellos se entregaron al ídolo y cómo Dios tuvo que reprenderles y darles. Y todo el tiempo le está diciendo, cuidado, y cuidado con aquello de con los ídolos, cuidado, no os vayáis a meter, es decir, apartaos, ¿qué comunión tiene el ídolo con el Señor? ¿Qué relación tiene? En absoluto. Es decir, claramente les está enfocando en esa dirección. Entonces, ¿por qué? Pues porque Corinto era un lugar verdaderamente entregado a la idolatría. Y te vas a Éfeso y Pablo claramente tiene la experiencia, Lucas lo deja registrado en el libro de los Hechos, toda la idolatría que había con la famosa Diana de los Efesios. Y se hacían templecillos como si fueran churros. Y sí, para vender y hacer el negocio. Impresionante. Yo me acuerdo una vez cuando era católico, estaba en la vieja vida, yo me acuerdo que estuve en Lourdes visitando, y no sabéis, no sé si quién ha estado en Lourdes de aquí, pues en el pueblito de Lourdes, ¿te acuerdas, hermano? Cantidad de puestos llenos de imágenes y de cosas. Eso es lo que pasaba en Éfeso, exactamente igual, para venta del ídolo, para seguir adelante con la idolatría. Entonces Éfeso era un hervidero de ídolos. Terrible lo vemos allí. Bendito sea el Señor, que el Evangelio llegó, y después vemos a esos efesios quemando sus pergaminos, sus libros de magia y todo que tiene que ver con los demonios, metido ahí en el fuego y ardiendo. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición! En donde entra el Evangelio es poder de Dios, transformando vida, ¿verdad? Pero vemos cómo la idolatría realmente empapaba el mapa del Imperio Romano. Nos vamos a Atenas, ¿se acuerdan cómo Pablo dice mientras esperaba a Timoteo y a Silas? Dice su corazón, se enardecía viendo la ciudad de Atenas entregada a la idolatría, es decir, estaba volcada, ciertamente. Cuando estuvimos en Navarra, yo no suelo contar estas cosas porque no piensen de mí nada de lo que no hay, ¿no? Pero tuvimos una experiencia muy original, muy peculiar. Yo estaba viajando de Pamplona a Tudela, y al salir por un asunto de trabajo, y al salir de Tudela, enseguida, saliendo de Tudela hacia Pamplona, está el monte, y el monte de arriba hay un ídolo inmenso de un Cristo, con los brazos así, parecido al Cristo de Río de Janeiro, de Brasil. Y paré el coche y oré al Señor, Señor, qué tremendo pueblo idólatra qué tremendo pueblo. Solamente oré con ese pesar en mi corazón. No pedí nada, simplemente oré. Y llegué a Pamplona. Me fui a casa y dormí. Y a la mañana siguiente me levanto y ¿qué veo? En los kioscos, en el Diario de Navarra, en primera página.
una tormenta tremenda vino por Tudela y un rayo le cortó la cabeza al Cristo. Bendito seas, Señor. Bendito seas. No sabéis lo que eso me levantó y me dijo, Señor, pero qué tremendo que eres. Qué tremendo, cómo tratas tú con esas cosas. Y para mí fue de mucho ánimo, ¿no? Le conté a mi esposa y ella saltaba de una pata de lo que pasó, ¿no? Pero hermano, así es nuestro Señor. Y cuando el Evangelio entra en un lugar, en una población, cómo hace su obra preciosa y perfecta, ¿verdad? Y lo vemos todo un Mediterráneo lleno de idolatría por todos lados. Y lo vemos en Tesalónica también, hermanos. Lo vemos aquí, un pueblo lleno de ídolos. Y Pablo dice que realmente está maravillado, está realmente tan feliz, tan contento de ver cómo el Evangelio había entrado en la vida de ellos. Y ellos habían dejado los ídolos después de que creyeron en Cristo. El pasaje da la impresión como que ellos dejaron los ídolos y después creyeron en el Señor. No, eso es salvación por obras. Ellos creyeron en Cristo de corazón y dejaron los ídolos. Los dejaron de lado para servir al Dios vivo y verdadero. De manera que vemos una obra preciosa en ellos. Y es la enseñanza para nosotros, hermanos, mientras aguardamos, porque nosotros estamos en este tiempo y todavía estamos aguardando. La iglesia de Cristo todavía estamos esperando al Señor. El Señor tiene su tiempo, tiene su hora para venir a buscarnos. Y ese es un asunto de Él. Nosotros no podemos hacer nada ahí, pero le estamos esperando. Entonces, la enseñanza también para nosotros. ¿Qué podemos hacer mientras aguardamos al Señor, mientras el Señor viene? Pues ir separándonos, dejando de lado aquellos ídolos que pueden estar entorpeciendo y dañando y afectando nuestra comunión, nuestra vida cristiana. Porque algunos de nosotros hemos estado quizás inclinándonos delante del ídolo de barro, de madera, de bronce, de oro, con sus vestidos, etcétera, etcétera. Pero hay otra clase de ídolos. De manera que idolatría en definitiva, ¿qué es? Pues es todo aquello que le quita o que se pone en el corazón en lugar de Dios. Todo aquello que le quita a Dios su honra y su alabanza y su gloria, su adoración, y toma el lugar del Señor, eso es idolatría. Llámale lo que sea. Llámale lo que sea. Puede ser una persona, puede ser una cosa, lo que sea. De manera que nosotros tenemos que aprender y también tenemos que tomar y aplicar esto para cada uno de nosotros. Pero ¿qué es realmente la idolatría? ¿Qué significa? Y debemos de ir a la palabra del Señor y ver que la misma Biblia nos muestra. Es como si se metiera dentro de ese cuerpo que es la idolatría y sondeara, se metiera y nos desentrañara, nos sacara para la luz lo que es la idolatría. La misma palabra de Dios nos enseña. No es algo misterioso, algo que nadie entiende. No, la Biblia dice, esto es la idolatría. Y nosotros tenemos que saberlo, tenemos que entender para poder aprender a sacar el ídolo, todo aquello que pueda estar dominando en nuestro corazón o queriendo ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Así que vamos a Isaías, es uno de los libros que más, de forma más clara, desentrañan al ídolo. Es uno de los libros, está Jeremías también y alguno que otro lado y luego lugares puntuales, pero en Isaías es impresionante. Es como si fuéramos al doctor y te hace la radiografía. Mira, ahí te muestra lo que hay ahí, de enfermo o de mal, lo que sea, igual. Vamos a Isaías y te muestra la radiografía. Esto es la idolatría. Esto es. Así que vamos a Isaías capítulo 40 y
44, 45, 46, todo ese pasaje. No lo vamos a leer todo, por supuesto que hay mucho, pero vamos a ver la idolatría por dentro y le vamos a verlo en primer lugar que el ídolo es el objeto a adorar. El ídolo es algo completamente vano, vacío, sin sentido. Vamos al capítulo 44 y entonces vamos en primer lugar a ver esto. Capítulo 44, verso 9. 44, 9 de Isaías. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios, con minúscula, o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Y aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Para ver de qué condición es, que es polvo, el que trabaja el ídolo. El carpintero tiende la regla, la señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina y crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. Todo esto lo ve el hombre. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes y hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado, eso sí está buenísimo, ¿eh? Prepara un asado, con eso me empatizo, pero bueno, vamos a dejar la broma. Y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante, de la madera del árbol, un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega, diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo mismo, reflexionar, pensar y decir, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí, haré del resto de él una abominación, porque eso es lo que es el ídolo. Me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Entonces esa es la vanidad del ídolo, hermanos. De forma tan sencilla, pero tan clara, mostrando como una radiografía lo que es el ídolo por dentro, es decir, cómo el hombre mismo lo fabrica y el hombre mismo se postra, le ruega, le pide y confía en ese palo que él mismo ha tallado, ¿no? Vano. Y como vano, y como algo vano, hermanos, el ídolo defrauda, el ídolo engaña, porque es mentiroso, dice. ¿No es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Yo me acuerdo, seguramente el hermano Playa se debe acordar también. ¿Tú te acuerdas, Rosa? En Torrá, ¿te acuerdas de un diácono que había sido muy católico? Y él daba su testimonio de cómo el Señor lo salvó. Claro, tú eras muy chiquita.
Ay, no me acuerdo, pero era diácono en la iglesia. Claro, era pequeña. Tú estabas con las muñecas, entonces con tus hijos chiquititos. Pues os cuento qué tremendo testimonio el de este hermano. Era diácono y un par de veces lo escuché. Él, antes de que el Señor lo salvara, él en su vida vieja había sido sacristán en una parroquia católica. No me acuerdo qué parroquia de Barcelona, pero era sacristán. El sacristán pues tiene parte activa en cosas, en la vida de la parroquia, en una cosa, en otra. ¿Y qué pasó? Un año le pidieron y le dieron el privilegio y él no sabía, wow, tanto honor, bueno, no cabía en sí de tanta alegría que tenía, porque le habían pedido para vestir a la Virgen ese año, que la iban después a llevar en procesión. Y entonces él estaba tan contento y nos contaba así, ¿no? Entonces, el día de la procesión se fue a la sacristía y entonces estaba allí la Virgen, toda hermosa, con un vestido, bueno, era el vestido, dijéramos, de diario, y había que ponerle vestido de gala para la procesión. Entonces este hermano nos contaba de que fue allí todo contento, le saca el vestido y nunca él había tenido ese privilegio. Le saca el vestido y cuando le saca el vestido se encuentra un palo y otro palo. Y sobre ese palo y el otro palo estaba el vestido. Dice que quedó tan choqueado. ¿Y esto es la Virgen? ¿Esto es la Virgen? Quedó tan choqueado, que salió del lugar y nunca más pisó una iglesia católica, nos contaban nunca más. Pero quedé a la deriva. Después el Señor trajo a alguien para que le compartiera el evangelio precioso. Y lo contaba con tanta alegría el hermano. Pero eso es lo que es un ídolo, hermanos. Defrauda. El hombre va hacia él, aunque él mismo lo haya fabricado, pero va hacia él y no va a encontrar nada que realmente le satisfaga, le va a defraudar porque es mentiroso, le va a mentir, le va a engañar. No va a encontrar lo que realmente él necesita para su alma, para su vida, para su todo. Como fue el caso de este hermano, ¿no? El Salmo 115 claramente dice, está bien equipado, el ídolo tiene de todo. Pero miren qué manera lo expresa el salmista, capítulo 115, versículo 3. Y miren el contraste, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Pueden estar rezándole un día y otro día, una vez y otra vez. Pero no oyen, no escuchan. Aunque tengan orejas lindas y bonitas, y de oro o de metal precioso. Pero no oyen la petición del que va ahí y se inclina delante de él. Tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Así que el ídolo defrauda, es vano, por eso es que defrauda. Pero por otro lado también no tiene vida. Pero me gustaría aplicar el asunto también a nuestra vida, hermanos. Porque quizás los que estamos aquí, ya digo, algunos de nosotros, yo he estado en el catolicismo y me he postrado muchas veces, tristemente, delante de los muñecos. Muchas veces. Me faltó, creo que nunca fui a la Moreneta y en Montserrat. Me faltó, no sé por qué, pero nunca fui. Pero los demás muñecos de Barcelona creo que los recorrí todo. No, es una exageración, pero era muy común
en mi catolicismo, ir a una parroquia, a otra, y postrarme y rezar rosario delante de las imágenes, delante del sagrado, sagrada forma en lo que es se me fue de la cabeza, la Eucaristía, pero ¿cómo se llama ahora? Se me fue de la cabeza. Bueno, gracias a Dios que se me fueron todas esas cosas. ¿Dónde está la hostia? ¿Pero cómo se llama? La sacristía donde es una habitación, el sagrario, ahí va. El sagrario. Se me fue de la cabeza. Pero es posible, hermano, que no estemos postrándonos delante de un muñeco, llevando adelante una idolatría grosera, burda. Pero es posible que nos estemos inclinando y estemos dándole lugar a nuestro corazón a cosas que le damos tanta importancia, y son cosas vanas, porque todo ídolo, todo aquello que le quita el lugar al Señor es idolatría, y como tal no te va a defraudar, te va a engañar o te vas a quedar colgando en el aire, ¿no? Una de las cosas que es muy común en la vida humana y en la inclinación humana es el apetecer, desear riqueza o tener medio, tener bienes de este mundo, tener dinero y tenerlo ahí y confiar en ello y descansar en ello y tenerlo como algo ahí prioritario en nuestra vida. Pero dice la palabra del Señor claramente, Proverbios 23, versículo 5, lo dice en una forma tan clarita, tan hermosa, pero el versículo 5 del capítulo 23 dice, ¿has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ninguna? Es decir, porque es vano, porque se harán alas, como alas de águila, y volarán al cielo. Se van. Y aquello en lo cual tú has puesto tu confianza de manera extrema o de manera como fundamento de tu vida, te va a defraudar y vas a caer. ¡Bum! Y vas a ver cómo eso vuela y desaparece de tu vista. Esta semana mismo yo estaba preparando el mensaje y esta semana justo veo las noticias en Barcelona de alguien que estaba esperando a la persona que iba a sacar, creo que eran 70.000 euros del banco. ¿Vieron la noticia alguno? Lo saca del banco y le estaba esperando el ladrón. ¡Pah! Le saca el bolso, sale corriendo y de pronto ¡pum! Se le abre el bolso y el viento y voló. Oh. ¿Y ahora qué vas a hacer, ladrón? Voló como pajarito. Me acuerdo perfectamente cuando hubo una crisis económica terrible que hubo ahí en Uruguay. Primero fue en Argentina y pasó a Uruguay. Allá dicen, si Argentina se resfría, Uruguay estornuda, porque Uruguay está ahí pegadito a Argentina y hay como un apéndice, ¿no? Entonces lo que le pasa a Argentina le viene a Uruguay. Cuando pasa a Argentina algo, estamos ahí, bueno, están ahí todos ahí, madre, que nos viene para acá. Pues hubo una crisis tremenda. Eso fue en el 2001, 2002 aproximadamente. Y cuando pasó a Uruguay, gente que tenía, bancos se cerraron, gente que tenía dinero en el banco, pero cantidades, desapareció, se quedaron sin nada. Voló el dinero. De la noche a la mañana se quedaron sin nada. Y gente que se quitó la vida. Así. Porque ese era su fundamento. Era su espacio para ellos poder confiar su vida y decir, tengo dinero, no me falta nada, tengo mi vida asegurada. Y de pronto
tomó alas como águila. ¡Yum! Voló y se quedaron sin nada. Así es, el ídolo, así es, claramente. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, muchísimo cuidado. A los ricos de este mundo, dice Pablo a Timoteo, que no pongan su confianza en las riquezas. ¿Qué es malo tener riqueza? No. ¿Qué es malo tener dinero? No. Pero lo que sí es peligroso es cuando ponemos la confianza y nuestro apoyo en ese bien material, porque desaparece, se va como nada y nosotros nos vamos al suelo y sufrimos las consecuencias, ¿no? Cuidado, hermanitos. Entonces, por otro lado, el ídolo, vamos a la radiografía, vemos que es algo vano, que defrauda, y vemos también que es algo sin vida, no tiene vida, es algo muerto, como veíamos en el Salmo. Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, oídos pero no oyen. Es algo sin vida absolutamente. Capítulo 46, leemos, hermano, dice: se postró Bel, se abatió Nebo. Son imágenes, ídolos babilónicos. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Me acuerdo del nombre que le puso, ¿quién fue? ¿Ezequías? No, Ezequías no. Ezequías rey fue que tomó el ídolo, la serpiente de bronce que habían levantado en el desierto, y le llamó Neustán, que significa esa cosa de bronce. Y fue quemada, fue sacada del medio. No me acuerdo ahora qué rey fue quien hizo eso, en un avivamiento en la vida del pueblo de Israel, ¿no? Pero esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. En lugar de librar, ellos mismos tuvieron que ser llevados porque no podían hacer nada. Eran muñecos sin vida y ellos mismos, junto con los que llevaron al cautiverio, eran llevados. Sin vida, sin capacidad para hacer nada absolutamente. Versículo 6 y 7 dice: sacan oro de la bolsa, pesan plata con balanza, alquilan un platero para ser un dios de ellos, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Y allí se está. Y si te olvidas de que lo dejaste allí, allí se está. Por los siglos de los siglos. Ahí se queda. No tiene vida. Y lo colocan y dice, no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Puedes pisar el dedo gordo del pie tranquilamente porque no va a gritar, no se va a enojar, no va a pasar nada. Así es el ídolo, hermano, así es. Cuando vivíamos en Pamplona, ya digo, tierra de ídolos. Me acuerdo que nuestros hijos mayores eran pequeños. Recuerdo que tendrían 8, 6 años. Y le dije, va a haber una procesión en el centro de Pamplona. Y os quiero llevar para que veáis lo que es un ídolo. Para que lo veáis. Nunca entraban a una parroquia católica, nunca veían, estaban acostumbrados al local nuestro y ese tipo de ídolos nunca veían, no sabían. Entonces un día quise llevarles. Me fui allí, me puse en la calle, en la bajada de San Javier, ¿tú te acuerdas, Shumay? Bajada de San Javier. Hay una calle cortita que enlaza la Estafeta, que es famosa por los Sanfermines, y la Plaza del Castillo. Y bajaban al ídolo, venía de la catedral, lo llevaban a una parroquia, no me acuerdo cuál era, y al año siguiente lo llevaban de vuelta de allí, porque él solito no sabía ir, entonces lo llevaban al año siguiente hasta la catedral, y al otro año otra vez para allá, y el otro año otra vez para allá. De manera que así estaban, año y año, y mientras tanto se lo pasaban fenomenal. Entonces ahí estábamos,
en la acera con mis hijos y venía la procesión por acá con todo impresionante mole, todo, gente debajo llevando al muñeco, pum, 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 que no me acuerdo qué ídolo era, pero ahí van despacito. Y era un día de esos de Pamplona que cae como un chirimiri y se pone la calzada, los adoquines y quedan como resbaladizos. Bueno, cuando están como a 3 metros de nosotros, yo le estaba diciendo a los muchachos, ¿vieron? Eso es un ídolo, muchachos, esto es un ídolo, esto es lo que adoran y tal, y les estaba explicando. Cuando le estaba en plena explicación, no se me resbalan los de delante del muñeco, se resbalan y empiezan a hacer así, y no podían, y entonces se nos venía para nosotros, se nos venía, yo quedé ahí pegado con los hijos, y al final pudieron con la gente, todo ahí agarrando el muñeco ahí. Pero si no lo agarran, el muñeco contra la gente hubiera sido una tragedia, ¿no? Porque pesaba aquello tremendo, ¿no? No tiene vida, no puede moverse. Y ese es el ídolo, hermanos, cuando uno lo puede ver de acuerdo a las Escrituras por dentro y en la realidad, en la práctica, cuando lo tenemos delante. Así es, hermanos. Nosotros lo podemos alimentar o lo podemos engordar, lo podemos mimar, adornar, con todas las explicaciones que tú quieras. Este ídolo dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón, pero siempre está muerto. Siempre. Nosotros podemos darle una cierta talla, una cierta magnitud, importancia, lo que tú quieras, al ídolo que podamos fabricar en nuestro corazón. Pero es un ídolo muerto. Porque a la hora en la que podamos acudir a él o queramos ir a él, no va a escuchar, no va a ayudar, no va a socorrer, no va a proteger, no va a abastecer, no va a hacer nada, hermanos. Nada, por mucha importancia que nosotros le estemos dando. Qué bendición cuando vamos al contraste, ¿verdad? Voy rápidamente, pero el ídolo entontece. Pero antes de ello me gustaría decirles, no, es algo tan precioso. El ídolo tiene que ser soportado, tiene que ser cargado, llevado. En el contraste, qué bendición, el Señor, nuestro bendito Dios. Él es el que carga nuestras vidas, es el que soporta, como dice al mismo Israel en el tiempo de Babilonia. Dice el versículo 4, capítulo 46, y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Él es el que lleva sobre sí mismo nuestras cargas, nuestros problemas. Él es el Dios vivo y verdadero. Bendito sea el Señor. Y Él es el Dios vivo, como dice en el mismo Isaías. Es el Dios que no solamente no ha sido hecho como fabricado, como veíamos esta mañana. Él es preexistente y autosuficiente, y Él es desde siempre, desde la eternidad, y nadie le ha hecho. Todo lo contrario, Él es el creador de todas las cosas. Como vemos en el mismo contexto de Isaías. Así dice capítulo 24, así dice Jehová el Redentor, que te formó desde el vientre. Y está hablando a Israel, Él formando a Israel desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Él es el Dios vivo y verdadero, creando todas las cosas. Versículo 12, el capítulo 45, dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. De manera que, qué contraste con el ídolo. Para que podamos, en definitiva, poner nuestra confianza en aquel que verdaderamente es vida y imparte vida. Como dice, esta mañana escuchábamos el libro de los Hechos. Él es el que da vida a todos y aliento y todas las cosas.
Poco más adelante dice, versículo 18, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. No es una creación vana como el ídolo, que no sirve para nada y defrauda y miente. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, hermanos! Cuando vemos el contraste entre el ídolo y cómo el Señor se revela, se manifiesta ahí en la profecía de Isaías, haciendo el contraste de uno y de otro, llevando las cargas de nuestras necesidades, nuestros problemas, y llegó hasta lo máximo, que es llevar nuestros pecados sobre sí mismo en el madero. La cosa más grande y que más necesitábamos. Lo que nosotros no podíamos soportar y lo que nos condenaba, Él tuvo que llevarlo sobre sí mismo y llevó esa carga de pecado sobre sí mismo, estando en la cruz. Por otro lado, el ídolo entontece. El ídolo, cuando se implanta en el corazón de un hombre, en una sociedad, en un grupo humano, entontece. Impresionante. Hay dos textos que son tremendos. En Jeremías, por ejemplo, capítulo 10, versículo 8, Jeremías 10, 8, dice la palabra del Señor. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. El ídolo entontece a la persona que está bajo idolatría o dominado por un ídolo, por algo que le mandonea, que le lleva de un lado para otro. En Jeremías capítulo 50, hablando acerca de Babilonia, pueblo idólatra, en el capítulo 50, versículo 38, dice: sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Y eso es lo que pasaba con el babilonio. Y vemos el contraste con un Daniel guiado y llevado por el Espíritu de Dios, como destaca con esa lumbrera y ese entendimiento, esa lucidez para ver las cosas, porque estaba debajo del Dios único y verdadero. ¿Se acuerdan de la imagen de la historia de Diana de los Efesios que habíamos dicho anteriormente? Cuando lo llevan a Pablo y están ahí con todo el ajetreo, todo el alboroto, y estuvieron casi por 2 horas gritando: ¡grande Diana de los Efesios! ¡Grande Diana de los Efesios! Y tú pasas por ahí y dices: ¿y esta gente qué le pasa? ¿Está loca? ¿Están tontos o qué? En Uruguay dirían: están charados. Pero eso es lo que hace, lo que provoca la idolatría. Entontece el alma humana y le hace hacer cosas que dicen: ¿pero cómo es esto? ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está la cordura? ¿Dónde está la sensatez? Porque se entra dentro de una tontera. Y hermanos, si somos dominados por un ídolo, por algo en nuestro corazón, vamos a hacer tonterías. Vamos a hacer tonterías. Y los que nos rodean, los que nos aman, nos verán y dirán: ¿qué hace? ¿Por qué se comporta de esa manera? Quizás es que hay un ídolo, o más de uno, que están quitándole el lugar al Señor en el corazón. Hermanos, terminamos. El ídolo no salva, no tiene poder para salvar. Lo dice la Escritura, en versículo 20 del capítulo 45. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y les ruegan, y los que ruegan a un Dios que no salva. No puede salvar, no puede en absoluto. Y en contraste está el enfoque hacia nuestro bendito Dios. Y
y es como si hablara el Señor mismo y haciendo que las miradas se dirijan hacia Él. Versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Él sí puede salvar. Él sí hizo posible aquello que nosotros era imposible. Ni aun juntando todos los ídolos de la tierra. Pero el Señor, con un solo sacrificio hecho una vez y para siempre, hizo perfectos para siempre a los santificados. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y podamos, después de esta radiografía, después de este enfoque, de poder ver todo este pantallazo en Isaías, que podamos aplicarlo, aprenderlo para nuestras vidas, ¿no? Que es posible que no haya ninguno aquí en este momento que se esté inclinando delante de un bulto, de un muñeco, como decíamos antes. Es posible, pero es posible que haya otro tipo de ídolo, que no se ve, que no se palpa, que puede ser incluso imaginado, y está ahí, y tú le estás, o yo, dándole lugar y dándole fuego, o dándole con la talla ahí, moldeándolo y fabricándolo y dándole lugar para que ocupe el trono en tu corazón, en tu cabeza, tu mente. Que el Señor nos libre, hermanos. El apóstol Juan dice al final de su primera epístola, ya terminando: hijitos míos, guardaos de los ídolos, guardaos. El Señor nos ha sacado de una idolatría burda, que en mi caso, de un catolicismo, de una vida religiosa, de ídolos. ¿Estaré todavía dándole lugar a otros o iré quitando todo eso de en medio para servir al Dios vivo y verdadero, quien es que se merece todo nuestro servicio y adoración y amor y gratitud por lo que ha hecho por nosotros? Amén, hermanos. Que Dios les bendiga muchísimo. ¿Sí? Amén. Pastor. Sí, el corito. No, me olvidaba. Por supuesto tiene que ver con el tema del mensaje de esta tarde. Pero sí. Amén. Y a lo mejor, no sé si, bueno, aquí mejor también para que vean los hermanos, ¿no? La letra y todo eso. Pero es viejo, ¿eh? Es viejo ya, yo era bien nuevo en la fe y ya cantábamos este corito. Yo no quiero en mi corazón lo que no le agrada a Dios, un becerro de oro no, pues solo a Dios adoro yo, Dios glorioso de Sinaí. Él me dice que me ama a mí, el primer lugar en mi corazón pertenece solo a Dios. Lugar en mi corazón pertenece solo a Dios. Amén. ¿Ya lo conocías entonces? Wow, porque hoy, madre mía, qué oído. Hermoso. ¿Lo cantamos otra vez? ¿Sí? Espera. A ver, ¿dónde está? Ahí. Vale, 1, 2, 3. Yo no quiero en mi corazón lo que no le agrada a Dios, un becerro de oro no, pues solo a Dios adoro yo, Dios glorioso de Sinaí. Él me dice que me ama
Dios les bendiga, hermanos. Adelante, pastor.